Cordial saludo. Bienvenidos a esta celebración dominical de Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Quiero iniciar este tiempo leyendo las escrituras en Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante, que dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, precisamente establecido en tu vida y en mi vida, producto de que nos acercamos a Dios en un momento determinado y Dios empezó a hacer su obra de transformación, a cambiar nuestro corazón. Reino de Dios que se establece en tu vida y en tu casa, en tu familia, en la mía, y que lo seguimos predicando de diferentes maneras. Los medios digitales es una manera, pero no ceses, no calles de hablar del reino de los cielos. Señor, te agradecemos tu amor y tu bendición, y este tiempo es una bendición podernos dirigir a ti y poder compartir por medio de estos medios, Señor, de los cielos y de la tierra, para que el reino de los cielos siga creciendo, siga corriendo, siga estableciendo en cada una de nuestras vidas y de las personas que ven esta transmisión. Te honramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Seguimos en este tiempo con la administración de la palabra de Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Hola, qué bueno encontrarnos en este domingo maravilloso que nos permite el Señor estar en medio de este espacio para la iglesia virtual, para aquellos que todavía están en casa o que nos ven desde otros lugares de Colombia o de otras regiones de nuestro país, por supuesto, y de otros lugares en el mundo. Saludamos especialmente a aquellos que se sintonizan con esta parte desde España, desde Italia, desde los Estados Unidos y le damos la bendición de parte del Señor, y saber que siempre están conectados con nosotros es un gozo maravilloso. Quisiera hoy hablarle acerca de un tema que me parece importante en medio de estas situaciones que a veces vivimos. Y es la necesidad de darnos valor, o sea, del amor propio. El Salmo 139, versículo 14, en la traducción lenguaje actual dice de esta manera: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Otra versión dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Hace algunos años escuché que dos creyentes que pertenecían al grupo de intercesión estaban en la iglesia orando, intercediendo, clamando al Señor por algunas cosas de la iglesia y de las peticiones de las personas que llevaban. Y el pastor pasa y quiere escuchar un poco para unirse con ellos en la oración, pero al acercarse se da cuenta que uno estaba diciéndole al Señor: Señor, yo soy como una oruga. Y el otro, al escuchar esa expresión, dijo: Señor, si Él es como una oruga, yo soy un gusano. Y de pronto el pastor se asoma y los mira y le dice: cuidado, pasa una gallina y se los come. He escuchado oraciones de personas creyentes que se menosprecian, no entienden quiénes son, no entienden el valor que tenemos, el valor de quienes somos. Y el desconocer eso a veces nos lleva a una falsa humildad. Si bien la Biblia nos dice que no debemos tener, el apóstol Pablo nos informa y nos dice que no debemos tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. O sea, el tener un concepto de nosotros más alto se llama orgullo, pero el tenerlo más bajo, entonces podría ser una baja estima. Es menospreciar el valor de lo que somos. Y a veces cuando hay unas personas que no entienden su valor, se vuelven dependientes de las vidas emocionales de otros. Hay personas que al no entender cuánto valen, entonces su vida se convierte en una montaña rusa de emociones. Pero el salmista David está hablándonos claramente y él expresa
soy una creación maravillosa. Soy una creación admirable. Él tiene la capacidad de poderse ver en Dios y entender quién es. Hay dos cosas que quiero resaltar hoy. Es que uno, no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. O sea, el amor propio es algo necesario en nuestra vida. El amor propio es valorarnos, el valor propio es aceptarnos, el valor propio es ser agradecido por lo que soy. Y eso es lo que está diciéndonos la palabra en este Salmo 139:14. Porque soy una creación admirable. Cuando usted y yo podemos empoderarnos de esa manera, pues nos hace sentirnos satisfechos con lo que somos, con lo que Dios ha diseñado para nuestra vida. ¿Y cuáles son las dos cosas que quiero resaltar? Primero, es que debo entender cómo fui hecho. Para entender cómo fui hecho, tengo que ir al origen del diseño del hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra del Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que pueda dominar, o que le demos la autoridad o el dominio sobre, y habla sobre la creación. Así que debo entender cómo fui hecho, porque cuando entiendo cómo fui hecho, le voy a dar valor a lo que soy. Voy a tener una estima correcta, voy a tener una mirada correcta de quién soy. Aparecen dos palabras que son muy interesantes en el hebreo. La primera palabra es imagen, selem, que significa un reflejo de Dios en nosotros. Significa que fui hecho en cuanto al propósito, y la palabra semejanza, que es demón, que significa parecido o con cualidades divinas. Permítame profundizar un poquito en esto. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas y creó esta tierra maravillosa y todo ser viviente. Pero al ser humano tomó la decisión Dios de hacerlo distinto. De tomar del barro y formarnos de la tierra para que existiera una conexión entre el hombre y la creación. Pero sopló sobre nosotros, sopló sobre el hombre, sopló sobre Adán y le dio de su esencia. O sea, lo que hay en nosotros es una imagen de Dios, una esencia de quién es Dios. En otras palabras, Dios quería verse en nosotros, o quiere verse en nosotros. Hay cosas en nosotros que son divinas. Por ejemplo, somos hechos con la capacidad de amar, con la capacidad de dominar, con la capacidad de vivir en santidad, con la capacidad de crear, con la capacidad de darle forma a la creación. Y esos son la imagen de Dios en nosotros. ¿Te has preguntado por qué el enemigo odia tanto al ser humano? Porque cuando el diablo ve a un hombre, ve a Dios. Y por eso quiere llevarlo a la condición de mayor desdibujar la imagen de Dios en él. Por eso quiere llevarlo hasta ser alguien que viva como un animal en la calle, coma de la basura, se revuelque en las cosas que ni siquiera los animales harían. Así que nosotros tenemos que entender y darle valor a lo que somos. Somos lo que somos porque somos un diseño perfecto. No importa si no te gusta mucho tu apariencia, pero tienes que entender que has sido hecho a imagen y semejanza. Entender de cómo fui hecho me va a dar la capacidad de entender que nadie puede gobernar mi vida diferente a Dios. Entonces no entro en manipulación. Entender que fui hecho a imagen de Dios significa que Dios quiere que yo camine bajo su poder y su autoridad. Entonces no camino bajo el dominio de otras personas. No soy esclavo de las emociones de otros, como les he mencionado en algunas ocasiones. Así que debo entender cómo fui hecho. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este es un ejercicio interesante porque debemos enseñarle especialmente a nuestros jóvenes y los que están pasando por la etapa de adolescencia que puedan darle valor a quienes son.
que puedan entender y maravillarse de las cosas que Dios hizo por dentro y por fuera. Porque somos un conjunto maravilloso. Nuestro cuerpo es hecho a imagen. Y ahora pensaba un momento en esto, porque cuando somos padres y nacen los bebés, ¿cuál es la inquietud de los familiares cuando llegan? ¿A quién se parece? Buscarle el parecido, aparece a la tía, la abuela, el papá, el abuelo, bueno, todos. ¿A quién se parece cuando nace alguien? Porque ese parecido genera identidad, porque ese parecido genera que pertenece a una familia. Ahora, en esta misma metáfora, pensemos en Dios. Cuando Dios nos hace para que nos parezcamos a Él. ¿A quién se parece? Dirán los ángeles. ¿A quién se parece? Se parece al Padre, se parece al Hijo, se parece al Espíritu Santo. Significa que fuimos hechos con la capacidad de parecernos a Él. Esa es una gloria maravillosa que Dios nos coloca en nosotros, de poder entender eso. Por eso, una de las labores que el Espíritu Santo quiere hacer y está haciendo en nosotros es hasta que crezcamos, dice la Biblia, a la estatura, a la imagen de un varón perfecto, a la imagen de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es nuestro Dios. Así que parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es recuperar o volvernos a nuestra situación original de parecernos a Dios. Entonces debo entender cómo fui hecho. Eso me va a dar un valor maravilloso. Lo segundo es que debo reconocer quién soy. Debo reconocer quién soy. No solamente debo entender que he sido hecho especial, sino debo reconocer quién soy. Muchas personas tal vez se sienten mal porque sus padres le dijeron que fueron producto de un descuido en su intimidad. Pero para Dios, ni tú ni yo fuimos un descuido de nuestros padres. Para Dios, somos hechos y hemos sido y concebimos la vida por su gracia y por su favor. Cada persona que nace sobre esta tierra debe entender que tiene un propósito y tiene un favor divino. Debo reconocer que aunque las circunstancias fueran accidentales, los propósitos son eternos. No importa cuál ha sido la condición, no importa si tal vez tus padres te abandonaron cuando eras bebé y te dieron la adopción o te crió un familiar, no importa eso. Hoy no puedes lamentarte de lo que tal vez no pudiste tener. Tienes que reconocer quién eres. Eres especial porque eres hecho imagen de Dios, pero eres especial porque Dios te da un valor único. De la creación, de toda la creación, Dios decide, escucha esto, tomar nuestro lugar en la cruz, hacerse como uno de nosotros. Mira la imagen, cómo Él se refleja en nosotros y cómo Él nos ama, que toma la decisión de hacerse como uno de nosotros. La Biblia dice, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose como nosotros, haciéndose un hombre como nosotros. Y eso habla de cómo Él se identifica con nosotros. Ese es el valor de lo que soy para Dios. Ese es el reconocer quién soy para Él. Soy su especial tesoro. Soy alguien al cual Él le da un valor maravilloso. El valor de la sangre de Cristo. Y cuando empiezo a pensar en todo esto, pues no queda otra manera sino de enamorarnos del Señor. De decir, Señor, realmente me siento amado, me siento completo. No importa que los que te rodeen no te amen, tienes que llenarte del amor del Señor. Debes reconocer quiénes somos. Pero también en ese reconocer quién soy es darle valor al linaje. Por eso, otro verso de la palabra dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ese linaje escogido es a quién pertenezco, qué familia pertenecemos. Algunas personas tal vez, y todavía hay personas que todavía creen en las falacias, en las fantasías y en las mentiras del horóscopo y creen que los astros los gobiernan. Y alguna vez alguien me preguntó qué signo eres. Yo le dije, soy
soy el signo de Cristo. Cristo es el que gobierna mi vida. Esto no lo entienden muchos, pero es darle valor a lo que soy. Soy un linaje escogido. O sea, no es que seamos de sangre azul o sangre roja, es que tenemos un linaje, somos creación especial de Dios. El ser humano es la corona de la creación. El ser humano es responsable de la creación, pero es corona de la creación. Por eso fuimos colocados como cabeza y somos responsables de esta aldea global, como hoy la llaman las asociaciones ecologistas. O esta maravillosa creación que Dios nos entregó, que es la tierra, somos responsables de ella. Por supuesto que sí. Así que debo reconocer el valor que tengo, pero tengo que darle también valor a la identidad. Soy nación santa. O sea, no solamente una nación es a quien pertenezco, es mi cultura, la cultura del reino de Dios. Si hay algo que empieza a suceder cuando entregamos nuestra vida al Señor, es que no solamente pertenecemos al reino de Dios, estamos gobernados por el reino de Dios, estamos gobernados por las leyes del reino de Dios, sino que también estamos aprendiendo a vivir bajo la cultura del reino de Dios. Por eso, si nos encontramos a otro creyente, otro hijo de Dios en cualquier lugar del mundo, aunque hable otro idioma, tiene nuestra misma cultura. Por eso en convenciones donde he estado de misiones y me he encontrado con personas de diferentes naciones adorando al Señor. Somos un pueblo. No importa si somos de diferentes razas o etnos. No importa si nuestros colores varían, que lo único que hacen es hermosear el escenario. Pero estamos bajo una cultura, la cultura del reino de Dios. Así que debo darle valor a la identidad, a quién soy. Por eso soy nación santa. Por eso decido no revolcarme con lo que el mundo se revuelca. Por eso decido vivir una vida distinta a lo que el mundo hace. Por eso decido que mis labios no pronuncien palabras vulgares o heces, porque tengo un lenguaje del cielo. Por eso decido que los códigos de la palabra sean los que determinen mi destino. Soy una creación admirable. Eres una creación admirable. Dale valor a tu identidad. Dale valor a lo que somos, una nación santa. Pero también debes darle valor, o debemos darle valor a quien pertenecemos. Somos un pueblo adquirido. O sea, somos un pueblo que estuvo perdido. Y eso es lo que dice la palabra. Pueblo adquirido por Dios. Hay una ilustración, o más que una ilustración, una historia en el libro de Oseas. Y Dios le dice a Oseas, ve y toma una mujer que tiene inclinaciones de no ser fiel. O sea, la característica de la esposa de Oseas es que no era una mujer fiel. Así que Oseas toma esta mujer y esta mujer empieza a hacerle infiel. Y todo el mundo se da cuenta que la mujer de Oseas está haciéndole infiel. Y toma la decisión de abandonar a su familia, a su hogar, e irse con enamorados que le ofrecieron. Y Oseas queda como su honra de hombre, de persona importante, de profeta, queda por el piso. Sin embargo, Dios está usando esta situación emocional de Oseas para darle una lección a Israel. Un día Oseas está mercando. Y en el mercado colocaban siempre las personas que vendían como esclavas. Esa era la forma como ellos en el tiempo donde vivía Oseas. Y cuando Oseas va pasando, ¿cuál sería su sorpresa cuando ve que una de esas personas que está allí, esclava o esclavizada, es su esposa? Lo que el mundo le había pagado a esta mujer, así paga el diablo. El diablo paga mal, el mundo paga mal, pero Dios paga bien. Y ella había tomado la decisión de abandonar a Dios. No creas que abandonando a Dios te irá bien. No, te aseguro que no te irá bien. Pero te aseguro que si permaneces en el Señor, aunque tengas dificultades, te irá bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahora Oseas, al ver a esta mujer, Dios le dice, cómprala. ¿Qué podría decir un hombre herido, bien hecho y que pague por lo que me hizo? Pero ahora Oseas va y la adquiere.
y la compra y la lleva y le dice, ahora no solamente eres mía porque por derecho eres mía, sino porque te compré, eres doblemente mía. Y la vuelve y la restituye, le da un lugar. Y Dios le dice al pueblo, así eres tú, casa de Israel. Eres un pueblo que yo te he dado, que te he recogido cuando estabas abandonada y me has abandonado cada vez que yo te doy algo. Dios desea que nosotros entendamos que Él nos ha dado un valor porque somos pueblo adquirido. Le pertenecemos dos veces a Dios. Él nos creó y Él nos compró. Hemos sido comprados con precio de sangre, dice la palabra del Señor. Y por último, debo darle valor al propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, hemos sido, el valor que tenemos es el valor de poderle contar a otros lo que se siente ser perdonado, lo que se siente estar seguro, lo que se siente es estar en paz con Dios, lo que se siente que nuestra deuda con el cielo haya sido pagada, que hemos aceptado que Jesús pagó nuestra deuda, no porque nosotros por nuestras obras pudiéramos pagar algo, sino porque Él pagó por nosotros. Sé que tal vez este mensaje no te está emocionando en el sentido de que vas a tener esta o aquella bendición, pero es que ya eres una bendición. Este mensaje apunta a que puedas mirarte hoy en el espejo y decir, gracias Señor, porque soy una obra maravillosa. Podría sonar raro, pero ejercítate en eso, sin caer en el orgullo, sin menospreciar a otros, porque cuando reconozco la obra maravillosa que soy, también reconozco la obra maravillosa que es el otro. La obra maravillosa que es el otro ser humano, aunque todavía no tenga Jesús en su corazón, es hecho a imagen de Dios. Yo he escuchado personas que predican como si ellos jamás hubieran fallado, como si jamás hubieran pecado, como si jamás estuvieran perdidos. Y esos pecadores, y esto y aquello, y ¿acaso no somos lo mismo? Sino que lo que ha hecho nuestra esencia es que hemos sido perdonados y hemos sido aceptados en el amado. Déjame hacer una oración. Y quiero que esta oración vaya enfocada a darte el valor correcto. A que puedas, si tienes un valor muy alto de ti mismo, lo bajes. Y si tienes muy bajo, una baja estima, puedas colocarla al nivel correcto. Padre, te doy gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque sé, Padre amado, que hemos sido hechos a tu imagen y conforme a tu semejanza. Gracias por el valor que nos das. Hoy yo pido, Señor, que aquellos que se sienten, Señor, con su estima baja, tú, Señor, les eleve su estima al nivel correcto, y aquellos que tienen una estima demasiado alta porque menosprecian a los que están a su alrededor, le baje, Señor, al nivel correcto. Hoy, Señor, pido, Señor, tu bendición y que hoy podamos, Señor, decir como el salmista David, Señor, somos obra maravillosa. Gracias, Padre, porque así nos hiciste, porque somos obra maravillosa tuya y queremos cada día honrarte y que tú te veas en nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Qué bendición esta palabra y espero que te emocione y que puedas aplicarla en tu vida. Bendiciones. Qué alegría es poder escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, aquel que llega a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma y que provoca precisamente transformación en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Es una forma de alabar a Dios, meditar en su palabra, precisamente reflexionar en ella, pero también es una forma de alabar a Dios con lo que damos, diezmos, primicias, ofrendas. Y al comienzo de esta transmisión leía un pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante, pero exactamente el versículo número 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué recibiste en esta semana de gracia de parte de Dios? ¿Qué regalo recibiste de Dios en este tiempo? ¿Qué has recibido de Dios durante este último año, en este famoso año de pandemia en que estuvimos confinados? ¿Qué recibiste? Creo que la multiforme gracia de Dios siempre estuvo sobre nuestras vidas y proveyó salud, vestido, techo, comida. Cosas que tal vez nunca imaginamos tener en este tiempo se dieron. Y eso fue porque su mano siempre estuvo ahí
presente. Ministra a Dios con tus bienes. Ministra a Dios con lo que Él te ha dado. Ve tal vez a la oficina de la sede de Robles, a la oficina de la sede del Sur, o haz la consignación como aparece en las indicaciones en la barra inferior de esta transmisión. Repórtalo y honra a Dios con ello. Permíteme hacer una oración, porque de gracia has recibido, pero también de gracia das. Señor, te bendecimos en este tiempo de ministración de ofrendas, de diezmos, de primicias. Que tu mano sea siempre proveyendo para las necesidades de cada uno de los que están aquí. Señor, en el nombre de Jesús, incluso que alcance a tocar a aquel que todavía no cree. Para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta manera, terminamos esta transmisión de Casa Cristiana sin olvidar. Da la campanita para que reciban las notificaciones de los videos y las transmisiones que llegan. Suscríbete, compártela, dale like. Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa.